La semana pasada estábamos estudiando el tema de la roca, ¿se acuerdan? Estuvimos estudiando, analizando un poco el concepto de Pedro, de Jesús y Pedro, cómo platicaron y qué es lo que Pedro entendió. Y vemos nosotros cómo... ¿Qué fue lo que la gente entendió? ¿Y qué es lo que la gente ha entendido? Interesante, ¿verdad? Porque fíjense que nos llama la atención que Pedro en ningún momento se atribuye ninguna, ¿cómo se dice? Ningún dicho de Jesús hacia él, ninguna encomienda específica en cuanto a eso. Y me llama la atención, ¿se acuerdan este relato? Es más, vamos a analizarlo rapidito, porque esto nos va a ayudar a comprender un poquito todavía más, vamos a buscar San Juan, capítulo, veremos, 21, San Juan capítulo 21. En San Juan 21 encontramos nosotros la narración de la segunda vez que Jesús multiplica los peces en una pesca. La segunda vez que hay una pesca milagrosa. La anterior, la primera, está en Lucas capítulo 5. Pero en esta muchas personas piensan que es la misma, pero no. Porque hay detalles que se dan prácticamente idénticos. Pero la narración nos deja saber de que esta narración tiene que ver ahora con la reinstauración al ministerio de uno de sus discípulos. Me refiero a Pedro, ¿sí? En el capítulo 5 de Lucas encontramos nosotros que Jesús hace milagro y los discípulos creen en él. Parte del milagro fue para eso, para que ellos creyeran. De ahí que cuando Pedro ve a Jesús, que de repente, más bien Pedro cuando ve a Jesús, que él hace el milagro, ¿qué hace Pedro? Dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Interesante. Sin duda alguna que Jesús lo quería llevar a ese momento nuevamente. Me encanta este episodio. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos lleva a ese momento para que nos acordemos de dónde venimos y que podamos comprender hacia dónde podemos llegar. Sí. Muy bien, ahora en el capítulo 21, Jesús ya había resucitado. Había muerto, había resucitado. De repente aparecía a los discípulos cuando estaban reunidos. Y en esta ocasión, sin duda alguna que los discípulos tenían un grado de, ¿qué diremos? Frustración, falta de motivación, También tenían tristeza, sí, por la crucifixión de Cristo. Exacto, todo lo que había pasado había sido fuerte. Sí. Y saben, hermanos, que no es fácil, aún como cristianos, nosotros podemos atravesar, Yasmin, podemos atravesar nosotros por ese momento difícil en nuestra vida donde vienen pruebas, dolencias, enfermedades, pero hay que aferrarnos al Señor. Y fíjense cómo Jesús, sabiendo la necesidad que había en el corazón de estos discípulos, aparece específicamente en la vida de Pedro. Leemos el capítulo 21 para entender el concepto que el Señor Jesús quiere plasmar y enseñarnos para que entendamos lo que significa el restaurar a una persona. Dice, verso 1 del capítulo 21 de San Juan, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez, fíjense, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y ahí comienza la narración de cómo lo hizo. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ahora, ¿cuál era el trabajo de estos muchachos? ¿A qué se dedicaban antes de ser discípulos? Eran pescadores. Pues bien,
Sin duda alguna que en su vida, en sus años que tuvieron con Jesús, fueron 3 años y medio maravillosos. Pero ahora se están enfrentando a una nueva realidad. A una realidad donde ellos están pensando, ¿qué va a ser ahora de ellos? ¿Qué va a ser de sus vidas? Todo fue bonito, pero la tristeza los embargó, el momento difícil de la partida de Cristo en su muerte, y ahora ellos sabían que Jesús se iba a ir también. Y luego dice, verso 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Hasta aquí la narración es idéntica a la anterior. Toda una noche donde no pescan nada. Así como es con nuestras vidas. A veces intentamos querer lograr o tener algo que nos haga sentir positivos, que nos haga sentir útiles, o que de repente digamos, ¿verdad?, que recibimos una bendición y pareciera que no está ahí. Pareciera que tiramos el anzuelo, lo tiramos en la vida y no pescamos nada. Pero fíjense qué pasa aquí. Dice el verso 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En la pesca de Lucas 5, Jesús estaba con ellos en la barca. ¿Sí? En esta pesca él estaba Era esta última. ¿Perdón? La que yo sabía era esta. Ah, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Son dos sucesos, así como también hubo la alimentación, cuando Jesús multiplica los panes también se registran 2 veces. Pues bien, aquí vemos que dice que tiraron finalmente la red y que era tremenda, que ya no podían sacarla porque eran muchos peces. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es ese discípulo? Juan. Juan es el discípulo a quien Jesús amaba mucho. Pero Juan es demasiado modesto, que él no dice su nombre. En su evangelio él no dice su nombre. ¿Sí? No es como Moisés. Moisés dice en el Éxodo, y el niño Moisés era hermoso. ¿Sí? Moisés era un poquito más, ¿cómo se dice? No era tímido. No era tan tímido como Juan, exactamente. Dice aquí, dice el verso 7 nuevamente, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Por qué se echó al mar? ¿Por vergüenza? Porque quería estar cerca de Jesús. Eso cuando le dijo que podía caminar en el agua. No, aquí no es. No, Esa esa es otra. Sí, sino que aquí Pedro se tiró al mar. Él vio a Jesús en la orilla y nadó, era buen nadador. Se echó al mar, dice. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió, dice. Y les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Muy bien. Y aquí viene el momento. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
¿Por qué era la pregunta? A ver, ayúdenme. Hermanos, amigos que están viendo el programa. ¿Por qué era la cuestión, la pregunta que Jesús hacía? Sabía que Pedro estaba inseguro, que le preguntó 3 veces, ¿no? Buena respuesta. Ahora, fíjense cómo Jesús contrapone el amor de los discípulos, los demás, los otros 10, con el amor de Pedro. Le dice, Pedro, ¿me amas tú más que estos? A veces el Señor nos tiene que encarar, hermanos. El Señor a veces nos va a poner en una situación donde nos va a poner a prueba nuestro amor. ¿Sí? Puede que en algún momento pierdas tu trabajo, vas a ir a buscar un trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que trabajar los 7 días de la semana. A ti te toca que responder con un amo al Señor o un no amo al Señor en tu corazón. ¿Cierto? Ofertas que se te dan, cosas que se te presentan, tú vas a tomar la decisión de decir sí o no, dependiendo el amor que le tengas al Señor. Interesante. Ahora, Pedro, verso 15 nuevamente, dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Consideremos algo. Pedro era un hombre muy rápido para actuar. ¿Se acuerdan? En todo quería ser rápido, primero. La misma vez cuando Jesús le dijo a los discípulos que él iba a iba a ir a Jerusalén, iba a ser tomado preso y lo iban a matar, Pedro dijo, nunca tal acontezca, Señor. Si es necesario, pongo mi vida por ti. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Era muy presto Pedro. Pero ahora aquí Jesús lo quiere tantear. ¿Sí? A ver qué tanto me amas, Pedro. Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versos 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Noten esto. Aquí Jesús ya no le pregunta, ¿me amas más que estos? Ahora Jesús estaba confrontando el amor de Pedro con lo que él era, con su carácter, con su temperamento. Ya no te midas con los demás, Pedro. Mídete contigo mismo. Analízate a ti mismo. Haz una introspección. Es decir, psicologéate por dentro. ¿Sí? Medita en lo que tú eres. Analiza los sentimientos, los principios que tienes en tu vida, en tu corazón, y dime, ¿me amas? Yo me imagino que Pedro se debe haber quedado callado. Ahora sí. Porque ya Jesús no lo estaba comparando con los demás. Ahora consigo mismo, con Pedro. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, qué cosa, ¿verdad? Qué insistencia. Imagínate tú, traicionaste a alguien. Y él te pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Ay, ay, ay. Eso calaba. Eso dolía. ¿Sí? Ahora, ¿por qué 3 veces? ¿Por qué 3 veces? Bueno, porque negó a Jesús 3 veces también. La mayoría de los estudiosos confirman esto. De que 3 veces negaste al maestro, bueno, 3 veces. Piensa en lo que estás diciendo, cómo estás contestando, qué tan pronto eres para contestar. Analiza en verdad la clase de amor que tienes hacia el maestro. Ahora, le dijo la tercera vez, dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Fíjense, ahí Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Hermanos, hay 2 clases de tristeza que el ser humano experimenta cuando comete un error. Una que lleva a condenación, otra que lleva a arrepentimiento. Por la experiencia de Pedro y Judas descubrimos
que cuando Judas se dio cuenta que había entregado al maestro, ¿qué hizo él? Él agarró y dice, es pecado, he entregado sangre inocente, y les tiró las monedas a los sacerdotes. Pero realmente no era un arrepentimiento genuino. Él tenía temor a las consecuencias de su mala decisión. Pedro, cuando se dio cuenta que había cometido el error, como decimos en México, ya la regué. Dice que Pedro se fue corriendo, dice que lloró amargamente. Perdóname, Señor, ni lo pensé, Señor. Fíjense. Porque él actuaba muy rápido. Sí. Ahora Pedro se entristece. Esa tristeza que lo tendría que llevar al arrepentimiento. Y Jesús, conociendo los corazones, fíjense ustedes, dice, el verso 17 nuevamente dice, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. A ella no le dijo, Señor, tú sabes que te amo, sino que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, dice. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 2 veces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. La tercera vez, apacienta mis ovejas. ¿Qué habrá querido decir el Señor con eso? ¿Qué habrá querido decir? ¿Por qué los corderos? Y luego, ¿por qué las ovejas? No hay día. Tanto chicos como grandes. ¿Sí? Podría ser tanto chicos como grandes. Pastorea a los inexpertos, así como tú lo eras, Pedro. Entiéndelos, compréndelos cuando cometan errores, a los borreguitos. ¿Sí? Ya cuando son grandes, síguelos pastoreando. Comprende también a los grandes. Ahora, permítame detenerme aquí con esto. La teología de la Iglesia Popular dice que aquí Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tú vas a ser el mero mero de todos. ¿Sí? Te estoy diciendo que tú pastorees mis corderos y mis ovejas, porque tú eres el encargado de la Iglesia Universal. Realmente eso es lo que no, la Biblia no quiere decir eso aquí. No lo está diciendo así. Sino que, ¿por qué tuvo que ser Pedro? Bueno, pues porque Pedro fue el que negó al maestro y Jesús necesitaba restaurarlo, ponerlo nuevamente en el lugar donde él estaba anteriormente como un apóstol de Jesucristo. Exactamente, para cimentarlo y darle la aprobación. Recuerden un detallito. Cuando Jesús resucita, le dice a María Magdalena, ve a los discípulos, a mis hermanos, dice, y a Pedro también, diles que ya resucité. ¿Por qué Jesús menciona a Pedro? La teología popular, de la Iglesia Popular, dice, porque él era alguien muy especial. No, Señor, no tanto, todos somos especiales, sino que le estaba diciendo a Pedro también, dile, a aquel que se siente indigno, aquel que considera que ya no es mi discípulo, también dile que resucité, para que se acuerde de aquello que yo le dije, que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre él, o sea, sobre la roca. Eso es lo que estaba Jesús diciendo. Dile a Pedro que ya resucité, que aquello que él un día dijo y que escuchó de mí, de que yo era la roca, se está cumpliendo. La muerte no ha tenido poder sobre mí. Ahora, es así interesante esto, que Pedro ahora estaba recibiendo nuevamente la confirmación de su ministerio. Ahora él estaba recibiendo nuevamente aquello que en algún momento había perdido. Y el Señor más que nada quería dejárselo saber
de una manera bien personal, ¿sí? Bien personal. Aquí la narración nos sigue diciendo que dice, verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y San Juan, el evangelista, da a entender, más bien explica lo que Jesús le quiso decir a Pedro en el versículo 18. ¿Qué le quiere decir Jesús cuando dice, hey, alguien va a venir un día, ya vas a ser viejo y te van a llevar a donde no quieres? Cuando eras joven ibas a donde querías, ahora de viejo te van a llevar, dice el 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Qué bonito, ¿verdad? Poder escuchar del Señor, ¿sabes qué? No te he desechado. Él tuvo la misma muerte que Jesús, pero Exactamente, la tradición dice, él no podía ¿sí? compararse con Sí, la historia dice, ¿verdad? La tradición dice que Pedro murió cabeza abajo. Él lo pidió así. ¿Por qué? Porque él no se sentía digno de ser hijo, de morir como Jesús. Exactamente. Y noten ustedes, aquí Jesús claramente le está diciendo, Pedrito, sígueme. Eso es en sí toda la narración. El hecho de que Jesús le diga, sígueme. Le está diciendo, mira, te estoy restaurando nuevamente al puesto de apóstol. No le estaba diciendo, you're gonna be the chief. No le está diciendo, tú vas a ser el mero aquí. Tú vas a ser el jefe. No. Le está diciendo, Pedro, tú eres nuevamente mi apóstol. Tú eres mi seguidor, mi discípulo. Sígueme. Es bien interesante. Pedro lo entendió. Lo entendió así. ¿Sí? Dice el verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Jesús le estaba diciendo, Pedrito, no te metas en lo que no. ¿Sí? Y van caminando. Ahí en ese diálogo, caminando a la orilla del mar, Pedro recibió nuevamente la investidura de apóstol de Jesús, de discípulo también. Pero noten esto. Jesús, en la primera vez que él hizo el milagro, le dijo, serás pescador de hombres. Aquí Jesús lo invita nuevamente, pero ahora le dice, apacienta mis ovejas. El mismo concepto. Sigue siendo un pastor. Sigue siendo uno que recibe un cargo que que los ángeles quisieran tener. Imagínense ustedes. Dice el espíritu de profecía que el trabajar con gentes, el trabajar con almas, es algo que los mismos ángeles quisieran tener. El de poder liderar al humano. Porque ellos saben hacia dónde va corriendo el ser humano. Con esa locura hacia dónde vamos. ¿Sí? Y que los humanos nos equivocamos. Trabajar con seres humanos es una empresa difícil. Ser líder es difícil. No es fácil. Trabajar con caracteres. Trabajar con ideas, con personas que piensan de una manera bien individual cada uno. Es difícil. Ahora Jesús le estaba encomendando a Pedro, haz la labor de pastor. Ahora, ¿Pedro lo entendió? Sí, lo entendió bien. ¿Entendió su posición? Sí. Y como analizamos en el tema anterior,
los discípulos y Pedro supieron de que nadie era mayor que otro, nadie. Y yo les comenté en el tema anterior de que Pablo menciona también el asunto de quién era la roca realmente. En 1 Corintios 10:4, en 1 Corintios 10:4, encontramos nosotros una mención. 1 Corintios capítulo 10, el verso 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. San Pablo está mencionando aquí de que Cristo era y será siempre la roca. Aquí dice que Jesús era la roca que venía y que les daba agua. San Pablo está refiriéndose a ese texto de Éxodo capítulo 17, el verso 6. Ahí en Éxodo 17, 6 es bien interesante. Otro caso que es bastante parecido a otro. Analicemos primero el 17:6. Fíjense lo que dice. Dice Éxodo 17:6. Dice: he aquí, le estaba diciendo Dios, ¿verdad? Yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. A ver, repetimos nuevamente. A ver, ¿qué es lo que dice el texto? Que Moisés, ¿qué le hizo Moisés a la peña, a la roca? Hizo lo que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? Golpéala. Noten ustedes que aquí le está diciendo golpea la roca. Esta es la peña o la piedra, la roca de Horeb. De ahí del famoso cantito. Y es el canto con el que mi padre reconoció que Cristo era la roca. ¿Se acuerdan que les he contado la historia? Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida saludable para mí. Muy bien. Ahora fíjense, hay otro caso. Aquí dice, San Pablo está haciendo referencia a esta roca, ¿sí? A la roca de Horeb, y dice, la roca era Cristo. Interesante, ¿verdad? Ahora fíjense, en el capítulo 20 del libro de Números, capítulo 20, encontramos nosotros otro momento cuando la roca también es golpeada, ¿sí? Dice, capítulo 20 de Números, vamos a leer el verso 8. Dice, toma la vara. Para esto, la gente estaba pidiendo agua, tenía sed, estaba sedienta la gente. Y Moisés estaba desesperado. Dice, toma la vara y reúne a la congregación. Tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Noten ustedes. Hablad a la peña. ¿Sí? A vista de ellos, y ella dará agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tremendo. Y por eso no entró Moisés ni Aarón a la tierra prometida. Yo pienso que Aarón fue porque hizo el becerro, y en parte podría ser verdad, pero aquí dice que es... Porque él sabía sí, las leyes de sí, Moisés y oyó al pueblo. Sí. Pero sí, y aquí Dios le menciona, ¿verdad? Que la razón aquí está.
porque ustedes no me glorificaron, no dieron gloria a que yo soy el dador de todo bien. Porque le dijo que le hablara. Exactamente. Aquí no le dijo golpéala, aquí le dijo háblale. Take it easy. Imagínate tú dirigir a ese pueblo tan rebelde Sí. que él estaba, yo creo que hasta las coronillas. Sí, tristemente. Pero Dios no lo desamparó. Sí. Finalmente no lo dejó entrar a la tierra prometida de esta tierra de Canaán. Pero se salvó. Pero Moisés tuvo la oportunidad de resucitar después de que murió. Y dice la Biblia que está en el cielo. ¿Sí? Que está en el cielo. Prueba de ello es de que cuando Jesús tuvo la transfiguración, Elías y él vinieron a platicar con él. Muy bien. Otro texto, y ya con este terminamos. Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, el verso 32 y 33. 9, 32 y 33. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, leamos desde el 30 para agarrar un poquito el trasfondo. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién era esa roca? Cristo. Para Pablo no era su compadre Pedro la roca. Para Pablo la roca dice que era Cristo. No hay más que decir. No hay más que añadir. Por lo tanto, la idea de que Pedro es la cabeza de la iglesia y que él tiene las llaves y que él es el que tiene a cargo el darle la entrada en el cielo a aquel que llega, eso realmente no es así. Y lo decimos con mucho cariño y respeto, no es así, sino que la Biblia es clara. La Biblia dice, ¿verdad? Y esto lo estamos remojando porque vamos a hablar en este mes que viene sobre el asunto del estado de los muertos. La Biblia nos dice claramente que los muertos nada saben. Pedro murió, está muerto, no está en el cielo, está enterradito. La Biblia dice, los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. No tienen más parte en nada de lo que se hace aquí, dice, debajo del sol. Nada, nada, nada. Nada de que mi abuelita me está mirando y me mira con cariño desde allá. Y imagínense, qué tan buena vista podría tener mi abuela si cuando estaba viva no veía bien. ¿Sí? Y lo digo de una manera jocosa, ¿no? Cuando nosotros vemos una estrella, ¿verdad? ¿Qué tan lejos podemos ver, hermanos? No tan lejos. Hasta lentes tenemos que usar por la incapacidad visual que tenemos. Son cosas que muchas veces la gente se ha inventado y se oyen bonitas, pero realmente la realidad de la cual la Biblia habla es otra. Los muertos no saben nada, están descansando. Pedro igual, y un día se levantará, sí. Y recuerdo lo que dice el libro de Daniel, dice, mas los entendidos, dice, se levantarán como estrellas, dice, a perpetua eternidad. Pedro será uno de ellos, ¿cierto? Así como todos aquellos justos que llegaron a amar al Señor Jesús, entregaron sus vidas, se prepararon y estarán disfrutando para siempre de la vida eterna que Cristo nos fue preparado. Bajen. Exactamente. Dicen, Sí. bajan de veres. Sí. La Biblia dice que resucitarán los justos. Y la Biblia es bien clara. Eso lo vamos a analizar
en los temas del mes de octubre, porque se habla mucho acerca de Halloween y vamos a poner sobre la mesa aquellos textos que nos ayudan a entender más este tema. Que Dios me los bendiga y gracias a todos amigos que nos han visto. Querido sobrino Félix, gusto saludarte. Gracias a aquellos que han estado con nosotros, que nos han acompañado, y un placer el poder haber estudiado la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie para concluir con una palabra de oración. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, la bendición de descubrir lo que tú en verdad quieres que nosotros sepamos y cómo poder entender algunos aspectos de la Escritura que muchas veces, Señor, en algún momento han sido entendidos de otra manera. Pero de acuerdo, Señor, a lo que tú nos dices, podemos ver nosotros que la Biblia no se contradice. Ahora, Señor, pedimos que tu bendición nos acompañe, que podamos seguir disfrutando de tu presencia. Bendice a nuestros amigos que han estado mirando este video también y que puedan compartirlo con gozo con sus amistades. Gracias por todo, Padre. En nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz noche a todos. Pásenla muy bien. Bendiciones.